Bueno, oye, a mí hay gente que me gusta que venga al podcast, sobre todo cuando le llamo. Abel, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Tú eres profesor de la Universidad de Laguna de Geografía Física. Vale. Pero oye, cuando uno estudia Geografía Física, si tú quieres entramos ya al trapo, ¿no? Directo, te veo que estás bien lo que tú quieras. Que estás bien servido, yo también tengo agua. Cuando hablamos de Geografía Física, chicos, eso abarca muchas cosas. Muchísimas. Porque no sé si estoy hablando con un meteorólogo, con un medioambientalista, no sé si estoy hablando con un experto en catástrofes naturales. Sí. En realidad estoy hablando con todo, ¿no? Con todas esas personas. Con hablando. Todas esas pequeñas personas. Ya, sí, ya. Sí. Bueno, tú, para poner a la gente en situación, tú asesoras a los gobiernos, en este caso también al gobierno de Canarias, sobre la Agenda 2030. Correcto. La gran pregunta, querido amigo, ¿qué es la Agenda 2030? Esa que a los fachascales no le gusta nada. A la fachosfera, ¿no? A la fachosfera no le gusta nada la Agenda 2030. ¿Sí? Yo tengo una teoría, ¿eh? Sí. Y es que cuando se llevaron a Ayuso y toda esta gente a Estados Unidos a ver a Steve Bannon, él les leyó el catecismo y le dijo, entre Soros, Bill Gates y la Agenda 2030 está el objetivo a combatir. Sí, es así. Y ahí tenemos también el cambio climático, que es otro de esos objetivos que quieren combatir y negar la evidencia científica. Y la Agenda 2030 no es otra cosa que el paraguas a nivel internacional para buscar o al menos conseguir un mundo mucho más equilibrado y mucho más justo. Y mucho más justo en todos los ámbitos, desde el punto de vista de la justicia o sostenibilidad económica, pero también la sostenibilidad social, la parte cultural, que es muy importante también dentro del ámbito de la Agenda 2030, y también una cuestión básica y el pilar casi de toda la Agenda 2030, que es la parte medioambiental, que ahí es donde yo más aporto, en la parte medioambiental, fundamentalmente vinculada con todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Yeah. Por tanto, negar la Agenda 2030 es negar la evidencia científica. La Agenda 2030 tiene un respaldo de la comunidad científica muy importante, al igual que la problemática del cambio climático, y esa negación de todo lo que viene siendo la Agenda 2030, el Acuerdo de París, cambio climático, obedece básicamente no a argumentos científicos, sino a argumentos políticos. Y cuando equiparamos ciencia versus opinión, yo creo que hay un problema, porque no están a la altura los debates. Es decir, yo puedo debatir también cuando hay argumentos científicos, cuando hay números, cuando tú me puedes decir, oye, pues esto yo lo veo desde esta otra óptica, pero porque hay unos argumentos detrás que tú me vas a explicar con el método científico. Cuando no hay eso, únicamente es tu opinión versus la ciencia, y ahí yo me decanto por la variante científica. Sí, y después tenemos un problema de flaqueza lo voy a decir con todas las palabras, de algunos irresponsables o que se llaman comunicadores o youtubers o no sé qué demonios, en el que ponen en la misma línea, en el mismo parámetro, a la misma altura, a un señor que es un negacionista con un señor que es un científico, y detrás le respaldan 14.500 millones, ¿no? Sí. De científicos que están viendo la realidad. Y eso está haciendo mucho daño. Porque hay un sesgo, ¿no? Un sesgo de confirmación. Yo voy buscando lo que quiero escuchar. Y si lo que quiero escuchar es que el demonio está escondido detrás de la Agenda 2030, buscaré a alguien que me lo diga, ¿no? Sí, lo que estás equiparando son opiniones, cuando a nivel de debates sobre ese tema, por ejemplo, el cambio climático, hay un consenso muy, muy amplio, una unanimidad científica. Prácticamente había un trabajo que se publicó hace un par de años que decía que el 99% de la comunidad científica constata que el cambio climático que es una realidad, y también que la responsabilidad es directamente causada por la acción humana sobre el planeta Tierra. Entonces, como bien comentabas tú, es buscar la voz que distorsiona el mensaje mayoritario y la equiparamos con ese mensaje mayoritario, y eso es muy peligroso, porque al final también esos youtubers, esos podcasts están muy encaminados a una parte de la población que aún no cuenta con argumentos suficientes, que es sobre todo la población más jóvenes, y empiezan a creerse ese discurso y a interiorizarlo, y eso es muy peligroso, porque al final lo que estamos es respaldando ciertos argumentos políticos que buscan otras intenciones, y otras intenciones básicamente es que todo siga igual, que a nivel económico no cambie absolutamente nada en el planeta, y que sigamos emitiendo año tras año más emisiones de gases de efecto invernadero para justificar que esto es parte del sistema natural. Yo sé que tú haces un esfuerzo por divulgar, pero yo te hago la pregunta, que puede resultar de perogrullo: ¿qué es el cambio climático, amigo mío?
El cambio climático, primero, si me lo permite, vamos a definir qué es el calentamiento global. Venga, dale. Calentamiento global es el incremento térmico a nivel planetario, y ese incremento térmico a nivel global está en torno ya a 1,5 grados centígrados. Cuando tenemos ya la variable definida, el calentamiento global, que es ese incremento térmico a nivel atmosférico, da lugar a que nuestra atmósfera empiece a cambiar. Y esos cambios es lo que se traduce en ese cambio climático. Todos los efectos producidos por ese calentamiento global se traducen en cambios, por ejemplo, en las precipitaciones, en el incremento del nivel del mar, en el régimen de viento, en las circulaciones en los patrones atmosféricos cambian, y también cambia una cuestión básica para entender el cambio climático, que es la variabilidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Por tanto, el cambio climático es un proceso mucho más amplio que el calentamiento global, que solo hace relación a las temperaturas. En cambio climático tenemos cómo están fluctuando, variando todos los elementos que componen el sistema climático. Por tanto, es una cuestión muy importante. El clima es nuestro día a día. Lo primero que hacemos al levantarnos es ver cómo va a estar el tiempo ese día. Sí. Pues es una cuestión que juega en nuestro día a día. Juega hasta tal punto que es el factor clave del turismo en las Islas Canarias. El 92% de los que nos visitan es por nuestro clima. Bueno, el clima nos da de comer, ¿no? Efectivamente, nos proporciona los recursos hídricos térmicos para producir en las islas y a nivel planetario. Sin agua no podemos generar agricultura. Sin temperaturas óptimas no se dan determinados cultivos. Por tanto, es un elemento básico. La civilización se ha desarrollado en base a las condiciones climáticas, y eso explica que prácticamente el 75% de la población a nivel mundial habita en la zona templada, mientras que en las zonas de altas latitudes, los desiertos, pues la población es prácticamente insignificante. Por tanto, el clima condiciona todo nuestro día a día, ha condicionado las civilizaciones, el desarrollo de las civilizaciones históricas. Manejar el clima, manejar los recursos que provienen del clima, como el agua, ha sido también uno de los desafíos más importantes a nivel histórico. Controlar el agua es una cuestión básica, ha generado un montón de guerras, sigue generando un montón de guerras. Por tanto, si cambia el clima, cambia todo, y eso lo tenemos que entender, y por eso es la importancia de comprender el cambio climático y los efectos que puede tener en la actualidad y en el futuro. Pero pensamos que el cambio climático es porque deja de nevar, deja de llover, deja de haber el índice de humedad que había en la laguna hasta hace unos años, ya no es el mismo, pero es que estamos hablando de unos últimos informes, por ejemplo, no recuerdo bien, no voy a citar la fuente, pero es una fuente muy importante que tiene que ver con la observación mundial de la meteorología, y hablaba de los cambios de la circulación marina. Y si cambia la circulación marina, vamos para atrás. Cambia todo. Seguramente haga relación a esos informes del panel intergubernamental para el estudio del cambio climático, el IPCC, del sexto informe que te dedicas a eso, que está muy reciente, del que formé también parte de su revisión. Y hay una cuestión clave. Nosotros normalmente, en mi caso, me dedico más a la parte atmosférica, pero hay otros compañeros que se dedican a otras las cuestiones más básicas y más importantes como elemento regulador de nuestro clima, que son los océanos. ¿Qué está pasando con los océanos? Pues básicamente dos cuestiones, que el deshielo en las altas latitudes está dando lugar a que se incorpore mucha agua dulce, mucha agua también a una temperatura mucho más fría, que está dando lugar a que la densidad del agua cambie, y si cambia la densidad del agua, cambia la circulación de las corrientes marinas, que es una cuestión que estamos empezando a ver en la famosa corriente del Atlántico Norte, que sale desde prácticamente, para que nos entendamos, desde Miami, sube hasta latitudes como Noruega y vuelve a bajar desde Portugal hacia las Islas Canarias. Ese cinturón que lo que hace es transferir energía desde donde más hay hacia donde menos hay y intentar buscar un equilibrio. Al final los océanos y la atmósfera intentan buscar el equilibrio térmico y de presión. En el caso de la atmósfera, pues está cambiando. Y se está, en el caso de las Islas Canarias, vaticinando que se está produciendo una ralentización de la corriente fría de Canarias, que se traduce en que nuestro clima va a cambiar drásticamente si eso se da. Y va a cambiar fundamentalmente porque una de las cuestiones claves de nuestro clima es la suavidad térmica. Y esa suavidad térmica viene dada por la presencia de la corriente fría de Canarias. Si esa corriente fría de Canarias se para, el régimen de alisios empieza a pararse. ¿Y qué va a pasar?
que la circulación proveniente del continente africano, es decir, las advecciones de aire sahariano, cada vez van a ser mucho más frecuentes e intensas, y las olas de calor también. Por tanto, entraríamos en unos escenarios térmicos muy complejos para las Islas Canarias. Me estás diciendo que si deja de circular ese viento de norte, ese alisio, o circula menos, dejará paso al viento del este, que es el que nos trae la terra, ¿no? Exacto, la calima. El siroco, ¿no? Exactamente. Esa es una de las hipótesis que hay varios estudios recientes que apuntan, que pueda producirse esa ralentización de la corriente y puede dar lugar a que haya un incremento térmico muy importante en las islas, pero además también que nos puedan afectar un mayor número de advecciones de aire sahariano. Pero además tenemos que recordar que estamos al lado de uno de los sectores que más se está calentando a nivel planetario, que es el desierto del Sáhara. Y eso explica, entre otras cuestiones, que tengamos cada vez esas olas de calor más intensas, más duraderas, incluso que estén apareciendo fuera de la temporada habitual, que suele ser el verano. Ya las tenemos en primavera, en otoño. Eso también lo podemos vincular con una mayor peligrosidad de los incendios forestales en épocas que no son habituales, etcétera, etcétera. Entonces todo está muy conectado. Pero parece que esto se ha acelerado, ¿no? Nos hablaban como en la meta del 2050, yo recuerdo hace unos años ya que Greenpeace, ¿no? Hablaba del 2050, cuidado, el 2050 será el colapso de los océanos. Me da la sensación que ya en el 24 que estamos grabando esto, la cosa se ha acelerado. Dale impresión. Da la impresión o al menos la sensación. Es decir, lo que sí te puedo decir que todos los modelos proyectados en el pasado se han cumplido, incluso se han superado, y eso es muy mala señal. Porque desafortunadamente año tras año seguimos aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, que es el máximo responsable del incremento térmico. Prácticamente ese 1.5 grados centígrados que te decía, el 76% es responsabilidad de este gas. Este gas tiene una particularidad además, que permanece en la atmósfera durante muchas décadas, alrededor de prácticamente 100 años tarda en absorberse. Por tanto, si tuviésemos un botón mágico, que no lo tenemos, donde parásemos todas las emisiones a nivel global mañana, las temperaturas van a seguir aumentando durante décadas y los efectos del cambio climático van a seguir también durante décadas. Pero eso no significa que no tengamos que actuar, sino todo lo contrario, porque si nosotros actuamos, empezamos a reducir las emisiones, estaremos en unos escenarios mucho más resilientes y resistentes frente a los impactos del cambio climático. Oye, Abel, ¿y qué le decimos ahora a ese argumento que hay por ahí? Tú me dirás, si tiene fundamento o no tiene fundamento. Oye, el CO2 siempre ha estado ahí, ¿eh? Siempre ha sido necesario para la Tierra, para el planeta, el CO2. Mira tú los volcanes, mira tú los incendios, el CO2 sí. a mansalva, a toneladas, eso claro. es importante. Pero después estamos hablando de las contraindicaciones del CO2. Claro, históricamente el CO2 ha sido muy importante, es lo que ha permitido también que tengamos recursos fósiles, entre otras cuestiones, pero nunca se han dado concentraciones tan altas de CO2 con nosotros en la Tierra. Esa es la gran diferencia que tenemos. Y te doy datos. Prácticamente tendríamos que remontarnos para tener concentraciones bastante superiores a la actualidad, que estamos en torno a 425 partes por millón. Para igualar este valor de 425 partes por millón, igualarlo, tendríamos que remontarnos hasta 1 millón de años. Para superarlo, tendríamos que irnos hasta el Eoceno, 56 millones de años. Y para superarlo realmente, en torno a 1.500 partes por millón, tendríamos que viajar hacia el Jurásico, es decir, 150, 152 millones de años. Creo que ninguno estábamos aquí. Y el planeta era prácticamente una selva tropical que permitió, entre otras cuestiones, pues que después todo ese combustible vegetal se transformase en petróleo, y es lo que tenemos en la actualidad. Y hoy estamos liberando claro. aquella selva tropical que teníamos en el pasado. Y esa es la diferencia, eso es lo que tenemos que entender. Y aquella concentración de CO2 obedecía a factores naturales, el eje de rotación de la Tierra tenía otra inclinación, lo cual permitía que la incidencia solar fuese mayor, también la actividad solar era mayor, entonces había una serie de conjunciones naturales que determinaban que el planeta fuese otro. En la actualidad tenemos un planeta que el calentamiento global y por ende el cambio climático se explica únicamente por el factor humano. Sin este factor humano no habría el incremento térmico de 1.5 grados centígrados. Incluso estaríamos en un enfriamiento en la actualidad y estamos en un calentamiento. Estamos entrando en una fase prácticamente glaciar y estamos justamente al contrario, aumentando las temperaturas. Y eso es importante que la gente lo sepa. Sin nosotros, el planeta se estaría incluso enfriando, y no, estamos viendo que año tras año se está calentando. Está claro que el modelo capitalista nos ha traído hasta aquí.
tenemos coches, tenemos 14.000 coches cada uno, las fábricas, la forma de cultivar, un montón de cosas, ¿no? Porque tú has dicho ese gran recipiente, ¿no?, que es de donde sacamos el petróleo, ahí está la reserva del CO2, ¿no? Claro. Ahí está esa gran reserva. Pero esa gran reserva la vemos también a nivel superficial, desde el punto de vista de la agricultura. Ahora mismo estoy viendo algún que otro documental donde se habla de vamos a cultivar distinto. O sea, ya no vamos a arar, no vamos a mover la tierra, vamos a dejar ese reservorio de CO2 y vamos a plantar sobre plantar. Estoy viendo incluso máquinas que ya van poniendo las semillas sobre las plantas, ¿no? O sea, y con eso te quiero preguntar, ¿cómo vamos o cómo debemos ir colaborando poco a poco? Ya sé que este barco, para parar un barco, amigo, hay que parar motores mucho antes, ¿no? Unas cuantas millas antes de llegar a puerto. Vale, pongamos que hemos parado motores y ahora nos ponemos todos a trabajar. Hemos parado motores y ¿cómo trabajamos? Claro. ¿En pro del enfriamiento o en pro del no más calentamiento? Claro. Una de esas opciones sería cambiar el sistema agrícola. Digo esto porque lo he visto recientemente. Hay varias alternativas. Cuando sabemos dónde se producen las emisiones, sabemos cuáles son los sectores más contaminantes. Y ahí tenemos básicamente que saber que el transporte es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero y hay mucho camino que recorrer en el transporte aéreo aún, en el transporte también marítimo que contamina mucho a nivel global, el transporte por carretera. También hay otras industrias altamente contaminantes como la industria textil, que se habla poco, se habla menos, pero es muy importante y ahí por eso es tan importante el cómo nos vestimos en la toma de decisiones de nuestro día a día y eso tenemos que adquirir esa conciencia, pero también tú hablabas ahora sobre la agricultura y ahí entramos en el qué comemos y cómo nos alimentamos. Hay determinadas dietas que tienen una menor emisión de gases de efecto invernadero que otras y por eso cuando se habla de reducir la ingesta de carne roja no es por el sector, es decir, podemos seguir consumiendo, pero hay que seguir consumiendo de otra forma. Y esa es una de las cuestiones clave en el cómo nos desplazamos en nuestro día a día también, a través de transporte público, a través de vehículos. Son decisiones al final individuales, que sumadas también suman y hacen muchísimo. Pero ahí tenemos y entramos en otras cuestiones clave, que es la educación, la conciencia, la información, y ahí estamos ahora aquí en este espacio intentando divulgar, generar conciencia y yo creo que ahí todavía hay un largo camino que recorrer. Pero aquí también entra la tecnología. Si ha habido una tecnología para mal, yo confío mucho en la tecnología para bien. Quiero decir, desde los insumos, desde los purines de los animales, que ya sabemos que con un tratamiento previo ya no contaminarían, ¿no? Desde la fabricación de vehículos que no emiten CO2, ¿no? La tecnología está haciendo cosas. Los tecnólogos, los científicos están haciendo cosas. La tecnología está ahí, está disponible para la absorción, por ejemplo, de CO2, también hay tecnología ya disponible. Las energías renovables es tecnología también, al fin y al cabo, para la generación eléctrica. Hay tecnologías al alcance de la mano. ¿Poner la placa en la azotea? Es una solución también, pero ahí empezamos a tocar puertas que a las empresas o las grandes empresas no les suele gustar mucho. Cuando hablamos el famoso impuesto al sol, ¿no?, de Soria de hace ya unos años, y empezamos a tocar sectores claves para la economía que son los más reacios a que las cuestiones cambien. Y esa es una de las cuestiones también que desde los gobiernos tienen que tener mucha ambición política y mucha ambición climática para cambiar el sistema. Cambiar el sistema es posible, las soluciones tecnológicas están, tú has comentado algunas para la agricultura, pero para el transporte. Pues entonces no nos queda otro que una revolución civil o una insumisión civil, ¿no? Eso me gusta mucho que me lo hayas preguntado porque hay una cuestión clave. Si la población adquiere conciencia climática como está apareciendo en otros países, empezará a demandar a la parte política la toma de decisiones, la toma de acción. Si en el día a día de gran parte de la población no está cuestiones asociadas a nuestro medio ambiente, entre las cuales incluyo el cambio climático, es muy difícil que la parte política se interese en estos temas, porque desafortunadamente la toma de decisiones en materia de acción climática pues no genera tantos votos como otras decisiones. Y es triste. Incluso hay movimientos o partidos políticos que niegan todo esto y tenemos que estar luchando contra ese mensaje que vienen de algunos partidos políticos que dicen que esto es parte del sistema natural, que esto no nos preocupemos y demás. Por tanto, hay que estar continuamente, una gran parte de mis compañeros y compañeras que nos dedicamos a esto,
informando y generando esa conciencia que no haría falta ya. Podríamos tener dudas en 1990 con el primer informe del IPCC, pero es que tenemos 6 informes y cada uno es mucho más serio que el anterior y cada uno habla que la evidencia científica es unánime y que el cambio climático es consecuencia del ser humano. Estamos viajando al pasado para abrir debates de 1990, de 1980. Pero tú te has percatado, ¿no? De ese discurso sinuoso que se va colando por debajo de las cloacas, nunca mejor dicho, Sí. o viene directamente de las cloacas y empieza a salir un tufo de la ciencia, la ciencia. Sí, sí. Bueno, amigos, los científicos. Carajo. Claro, un discurso que va en contra de la Pero comunidad es que científica. ese discurso, y lo he dicho en este programa alguna vez que otra, ese discurso está dirigido, y lo saben conscientemente, está dirigido a las personas que no tienen sentido crítico. Y desafortunadamente en esta sociedad hay muchísima gente que no tiene sentido crítico. Y sentido crítico es pararse a pensar. A ver, ¿qué moto me estás vendiendo? Claro, es pararse a pensar e informarse meramente. Un poco. Y eso está a golpe de entrar en el móvil, poner informe del IPCC y tienes toda la información de una forma muy asequible. Sí, bueno, asequible. Es tan sencillo, mira, Sí, perdona, sí. Abel, porque no quiero ser... Bueno, sí, yo aprovecho este Sí. programa, también hago mi discurso, ¿no? Pero es tan sencillo como comprobar, señoras y señores, queridos amigos, como nos decían o te decían que la agenda de la 2030 era una entelequia, era una cosa que te venían a controlar, yo que sé, más o menos el cerebro, ¿no? Que te iban a trepanar. Y no se te ocurría abrir el WhatsApp y preguntarle a alguien, o abrir el internet y decir, voy a ver qué es lo que dice la Agenda 2030. Sí. A mí me ha pasado que cuando alguien le ha enviado la Agenda 2030, los enunciados de la Agenda 2030, digo, entonces estás en contra de que se arregle la pobreza. Claro. Estás en contra de que la gente tenga agua. Estás Sí, en sí. contra de que se reparta la riqueza. ¿De Exacto. qué coño estás en De contra? educación de calidad. Exactamente. De muchas otras cuestiones. Pero tú te has leído lo que hay. Entonces, tenemos ese problema. Sí. Tenemos ese gran problema de comunicación o de penetración. Y en España ahora mismo, afortunadamente, se está abriendo un debate sobre eso. Y yo conmino desde aquí a los colegas periodistas que, por favor, no se puede ser pasivo, hay que ser combatiente ya. En este caso hay que ser combatiente. Porque sí, si nuestra lucha es la palabra y darle voz a lo que están estudiando y a los científicos, mi lucha pasa por ahí. Es que no sé qué más manifiesto puedo decir desde este pequeño programita, ¿no? Porque, chico, me espanta. Sí, es peligroso. Pero me espanta hasta cuando no lo digo que en mi casa lo digan, sino que en mi casa vienen con mensajes del colegio diciendo, es que están diciendo mis compañeros esto. No puede ser. Sí, son mensajes que escuchan en sus casas también por parte de sus padres, que son peligrosos al final. Son peligrosos porque generan desinformación, generan un falso discurso, que ya hemos hablado de ello, y estamos negando que lo que queremos es buscar un mundo mucho más justo del que tenemos en la actualidad. A mí es lo que tú has hablado de algunos objetivos de desarrollo sostenible, eliminar la pobreza, la gestión del agua, el acceso al agua, la educación de calidad, la acción climática. Son cuestiones importantes en nuestro día a día y son más importantes en aquellos países que no tienen tantas oportunidades como tenemos nosotros aquí en día. Y ahí entramos en otro concepto clave que a mí me gusta mucho, que es el de justicia climática. La justicia climática lo que intenta es que todos tengamos la misma capacidad de adaptación frente a las consecuencias del cambio climático. Y es un tema muy interesante, tanto a nivel internacional, es decir, aquellos países que emiten más versus aquellos países que emiten menos, no todos tenemos la misma responsabilidad, pero también a nivel local. No toda la población, en Canarias más aún con un nivel de pobreza tan alto, va a tener la misma capacidad de adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Y adaptarse, te hablo un ejemplo muy claro, es poner un aire acondicionado en tu casa, igual para poder paliar las temperaturas más extremas que podemos tener. Y no todo el mundo es capaz. Adaptarse también es transitar de un modelo de coche fósil a eléctrico e híbrido. Y lo que a mí más me duele es que al final también por parte de la administración a nivel nacional básicamente y también a nivel europeo, incluso a nivel local, todas las medidas han estado destinadas a la clase media y alta, no a la clase más desfavorecida, que son incluso las que menos capacidad va a tener. Es decir, estás subvencionando que se compre un coche eléctrico a alguien que ya de por sí se lo podría comprar. Lo que hay que intentar es que aquel que aún sigue teniendo un coche de hace 15, 20 años pueda cambiar de vehículo. Claro. No aquel que ya tiene un coche bueno o más reciente que emite menos
que cambia a comprarse un Tesla, ¿no? Que vale 70, 80 mil euros. Yo creo que esas políticas no son acertadas, que tenemos que buscar esa justicia a nivel social y esa justicia climática, que a mí me gusta mucho hablar de ella, porque se habla poco y es básica. Es decir, si todos no estamos en las mismas condiciones, da igual, los efectos del cambio climático van a estar para nuestra sociedad. A mí no me vale que solo vaya a estar protegido el 15, el 20%, y ahí entramos en otro concepto que es el de refugio climático, que es una cuestión que es muy importante para adaptarnos a las temperaturas máximas que vamos a tener y a las temperaturas mínimas que están aumentando también mucho en las Islas Canarias. Sí. Tener esos espacios destinados a aquellas poblaciones más desfavorecidas que puedan al menos paliar los efectos de esas noches tropicales, ecuatoriales, etcétera. Has dicho una cosa interesante, porque cuando empieza a llover o cuando empieza a hacer frío, ya no, o cuando hay un temporal, ya no hay cambio climático. Vamos a ver. Un poquito de cabeza, un poquito de cabeza. Que en los extremos nos están diciendo que hay un cambio severo. Claro. Que el hecho de que hoy llueva torrencialmente o que nieve torrencialmente no significa que no exista el cambio climático. Eso es parte del cambio climático. Eso es parte del cambio climático. Correcto. Eso se denomina en climatología, eso que has definido muy bien, varianza. Y la varianza es lo que nos dice que los extremos van a cambiar. Esos extremos, por la parte de las temperaturas máximas, por ejemplo, se están acentuando. Cada vez está habiendo más eventos extremos de temperaturas máximas. Pero que haya más eventos de temperatura máxima no significa que no vaya a haber ya eventos de temperatura mínima o las de frío, van a seguir habiéndolo. Incluso esos poquitos eventos de temperaturas mínimas van a ser más intensos que lo pueden ser en la actualidad, pero es cierto que se van a reducir. Entonces ese concepto de varianza significa que los extremos van a cambiar, y van a cambiar por un lado. Los máximos de temperatura se están ampliando, están siendo mayor, pero no significa que no vaya a haber eventos de temperatura fría. Es decir, cuando dicen, no, ya tenemos una ola de frío, ya eso del cambio climático es mentira. No, te doy un dato para que ponernos en contexto. De los últimos 100 días en las Islas Canarias, 97 han estado las temperaturas por encima de los valores normales. 97. Únicamente 3 han estado por debajo de la temperatura media para ese día. 97 versus 3. Eso es sintomático. Estamos en mayo. Sí. Ya no va a llover. Ya te adelanto que en estos próximos meses no va a llover, y no ha llovido absolutamente nada en el invierno. No. Y esto también significa que vamos a tener problemas de la gestión de un recurso muy limitado en las Islas Canarias en los próximos meses. Entonces, se están produciendo cambios. Que haya una lluvia torrencial a mí no me sirve de absolutamente de nada, porque la lluvia torrencial no es aprovechable por los ecosistemas naturales. Es lluvia inútil, que se suele decir. Es lluvia que no sirve para nada. Al contrario, que genera muchos problemas en las ciudades en forma de inundaciones. Por tanto, que llueva mucho, que llueva la totalidad de lo que debería llover en 2 horas y media, como el 31 de marzo del 2002, eso da igual. A nivel numérico ha llovido exactamente igual, pero ha caído la lluvia en 2-3 horas, y eso es totalmente inútil para los ecosistemas naturales. Por tanto, es cierto que en un mundo, en un contexto de cambio climático, puede llover igual o más, pero el agua no es tan provechosa, y eso es lo que tenemos que entender, que las cuestiones están cambiando, es en ese concepto de varianza, están cambiando los extremos, y que cambien los extremos no es nada bueno, porque nuestros ecosistemas naturales están adaptados a unas condiciones climáticas concretas. Si cambian las temperaturas, cambian las precipitaciones, los ecosistemas naturales se tienen que adaptar, y van a un ritmo muy lento de adaptación. Estamos viendo como en el Parque Nacional del Teide están introduciéndose el pinar, porque están encontrando condiciones térmicas pues afines a desarrollarse, y como están otras especies propias de la alta montaña pues reduciendo su extensión. Eso no es bueno. Si cambia el alisio, si cambia nuestro mar de nubes, el Monteverde, símbolo de nuestra diversidad de flora, pues va a verse perjudicado. Sí. Entonces son cuestiones que tenemos que entender, que cambien las cosas no es nada bueno para nuestros ecosistemas, y los ecosistemas naturales tardan muchos años en ir poquito a poco adaptándose. Y lo mismo que está pasando en tierra está pasando en nuestros océanos. Las aguas se están calentando, se están acidificando, y eso está provocando que determinadas especies de algas cada vez aparezcan más, que esas cianobacterias, esas mal llamadas microalgas, pues sean más frecuentes en verano, porque encuentran un nicho térmico, un nicho ecológico nuevo que es muy atractivo, que aparezcan nuevas especies también no propias de las Islas Canarias, que puedan aparecer incluso enfermedades
derivadas de la presencia de mosquitos que no suelen ser habituales en las Islas Canarias. Entonces, esto es una cuestión muy amplia y muy compleja. ¿A ti cuándo te vino la inquietud, Abel? ¿Cuándo me vino la inquietud por todo esto? Pues tú eres muy joven. No sería mucho más allá, ¿no? Bueno, llevo en esto desde 2015, intentando divulgar. 9 años solo. Te voy a decir una cosa, no lo voy a leer, pero he estado viendo por ahí en la documentación de lo que has escrito. ¿Y desde dónde sacas tanto tiempo? La verdad que sí, que no sé dónde saco tanto tiempo. Tienes muchísimos. Sí, no paramos, pero porque también creo... Pero no solamente, no solamente perdón, para contextualizar, porque pones Abel López, pones la Universidad de La Laguna y te sale, ¿no? No solamente de esto, porque hablas también de las zonas de riesgo. Claro. Has escrito sobre La Palma. Sí. Has escrito sobre zonas inundables. Claro. Has escrito sobre todo este tipo de cosas. Sí, realmente... Que podríamos echarnos un par de podcasts. Total. Tengo 2 especializaciones, por decirlo así. A mí no me gusta denominarme experto porque creo que para eso hace falta mucho más, pero sí me he dedicado básicamente a la planificación y gestión de emergencias. Hice un máster en protección civil, otro máster en planificación de riesgos naturales, y esa es una perspectiva muy interesante también para trabajar los efectos del cambio climático, que es cómo reducimos el riesgo. El primer paso para reducirlo es saber cuáles son los sectores problemáticos, que es lo que se denomina evaluar el riesgo. ¿Dónde hay más riesgo? ¿En esta calle o en la otra? ¿No? Para que nos entendamos. Una vez nosotros hemos zonificado, espacializado el riesgo, sabemos cuáles son los puntos negros. Y únicamente conociendo los puntos negros podemos definir medidas de actuación para reducir el riesgo. Si no, estamos reduciéndolo de una forma generalizada que puede servir o no. ¿Y eso quién lo hace? ¿Un equipo multidisciplinar donde hay, por ejemplo, matemáticos también? No, fundamentalmente lo abordamos mucho desde la geografía. La geografía tiene una perspectiva territorial muy importante. Nuestro medio de estudio es el territorio y ahí nos desenvolvemos muy bien. Nos desenvolvemos muy bien también con los sistemas de información geográfica que nos permiten hacer un montón de cálculos. Por ejemplo, gran parte de mi equipo estuvimos trabajando durante la erupción de La Palma, modelizando las coladas, las trayectorias para facilitarle esa información a los servicios de protección civil y gestión de emergencias que estaban interviniendo, pues para saber qué núcleos podían ser afectados por la trayectoria de las coladas. Y eso lo hacemos desde la geografía. Y después ese interés a mí realmente por el cambio climático me viene de bastante pequeño. Siempre me ha gustado mucho el mundo de la aeronáutica, también el mundo de la climatología, y por eso me dediqué a la parte de la climatología dentro de esa geografía física con la cual tú iniciabas, ¿no? Que tenemos geomorfología, biogeografía. Pues a mí me gusta muchísimo la parte de la climatología. Y la climatología también es muy amplia, y dentro de eso me gusta bastante pues el estudio de los fenómenos meteorológicos extremos, su vinculación con el cambio climático, y mi tesis doctoral la desarrollé de cómo están cambiando los fenómenos meteorológicos extremos en las Islas Canarias y cómo tenemos que adaptarnos a esos fenómenos meteorológicos extremos. Y la adaptación, el primer paso, se basa en conocer dónde se producen los problemas. Porque el clima va cambiando según uno va observando la meteorología, ¿no? Claro. O según los resultados meteorológicos. Porque el meteo es una cosa y el clima es otra. Claro, son dos cuestiones totalmente complementarias pero diferentes. A mí hay un símil que siempre que un compañero, el que más sabe de climatología a nivel nacional, que es Martín Vide, dice, para que la gente nos pueda entender, dice, el tiempo es únicamente un fotograma de una película, mientras que el clima es toda la película. Ya. Entonces, esa es la gran diferencia. Yo estudio toda la película, los físicos, los meteorólogos estudian únicamente el fotograma, es decir, cuál va a ser el tiempo que va a hacer mañana. ¿Va a ser soleado? ¿Va a llover? ¿Nos va a afectar una dana? ¿Sí? ¿No? Yo me gusta esa perspectiva temporal y eso es muy importante. En el cambio climático necesitas esa perspectiva temporal, si no, no sabes cuáles son las tendencias, qué pasó en el pasado, cómo estamos en el presente, si esto realmente están aumentando las noches cálidas, si no, y eso es realmente lo que más me gusta. En periodismo ahora se ha puesto de moda el dato combate al relato, ¿no? El dato mata al relato. Totalmente. Pero el dato es el dato. Sí. El relato te lo puedes inventar y puede ser fantasioso y si quieres tiene su sesgo hasta religioso, pero el dato es el dato. Sí. A mí me gusta otro símil también que te doy que dice lo que no son cuentas son cuentos. Sí. Pues a mí yo se lo digo bastante porque creo que es importante. Todo lo que no esté respaldado
a nivel científico por datos, es muy difícil defenderlo. Claro. Y yo no puedo venir aquí sin saberme datos y sin decirte datos. No voy a estar continuamente dando datos porque al final también puede ser cansado. Pero al menos que el mensaje que yo estoy transmitiendo aquí de algunas cuestiones que te he dicho está respaldado en evidencia científica y en datos, porque si no, no podría estar aquí hablando. Vamos a detenernos un poquito en La Palma, hablando del tema del dato. Perfecto. En La Palma, ¿qué ibas haciendo? ¿Una prospección de por dónde iba la colada? ¿Cómo iban a ocurrir las cosas? Vale. Es cierto que una erupción es lenta, puedes ir vaticinando, viendo o adivinando más o menos, ¿no? Pero ahí ¿dónde estaba el dato? El dato estaba en los puntos de emisión, es decir, cuáles estaban siendo las bocas eruptivas que se abrían. Cuando tú tienes ese punto, hay determinados modelos matemáticos que se implementan en los sistemas de información geográficos que te permiten modelizar cuál va a ser la trayectoria de las coladas de lava a partir de un modelo digital del terreno. Tú con una serie de parámetros que tienes digamos, durante la erupción, puedes simular cuáles son las trayectorias. Entonces esto es muy útil porque cuando se abre una boca eruptiva, una fisura, lo más importante es saber por dónde va a discurrir para saber qué núcleos van a ser afectados. Y eso es lo que nosotros intentábamos, adelantarnos al fenómeno. Los volcanes, más en las Islas Canarias, pues tienen un componente de predicción bastante importante. Ya cuando ha salido, realmente la incertidumbre está en cuándo se va a producir y dónde se va a producir. Una vez que ya ha salido, pues más o menos podemos estar más tranquilos y acometer medidas de planificación y gestión de los riesgos y la protección civil bastante potentes y sin problemas. Entonces nosotros estábamos dentro de todos esos compañeros del IGN, de Involcan, del ICME, teníamos nuestra pequeña parcelita que era esa modelización de las coladas volcánicas. Ya. Tú sabes, porque ha sido palmario, que ha habido un movimiento en el que incluso, no sé si se ha llegado a denunciar, la gestión, no nos avisaron al tiempo, tenían que habernos avisado mejor, etcétera. ¿Eso era posible? Era prácticamente imposible vaticinar cuándo y en el momento que se iba a producir. La única cuestión que puede ser más debatible es por qué no se pasó el semáforo de amarillo a naranja, que era la única decisión que al parecer desde el comité científico se dijo que recomendaban, pero al final también hay una parte política de gestión que es entendible y prefirieron mantenerlo. Pero no hubiese cambiado absolutamente nada porque las evacuaciones ya estaban produciéndose, entonces no hubiese cambiado nada y de hecho a nivel de daños personales no hubo que lamentar, más allá de aquel hombre que falleció por parecer una imprudencia, por acceder a la vivienda que tenía concentraciones de CO2, no hubo. Tristemente solo hubo un montón de daños materiales, pero afortunadamente siempre esto lo tenemos que tener claro, que la máxima de la protección civil es salvaguardar la vida de las personas y eso se consiguió y se consiguió en unos escenarios muy complejos de gestión de emergencia y la gestión de la emergencia es la gestión de la incertidumbre y eso lo tenemos que tener asumido. A toro pasado todo es muy fácil en las emergencias y las emergencias todas nos dejan una lección de aprendizaje y vamos aprendiendo a base de golpes. Aprendimos con el 31 de marzo del 2002, aprendimos con Delta en el 2005, aprendimos también con el temporal de 2010 y aprendimos con La Palma y seguiremos aprendiendo con el próximo desastre que acontezca en las islas. Entonces es parte del aprendizaje, pero también te digo que cada vez estamos mejor preparados para afrontar ese tipo de impactos en las Islas Canarias y una muestra de ella también son los grandes incendios forestales. Tuvimos uno en Tenerife el verano pasado, tuvimos en 2019 y prácticamente nunca tenemos que lamentar daños sobre las personas. Pueden generar muchos daños a nivel de los ecosistemas naturales, de pérdida de viviendas, de pérdida de superficies agrícolas, pero afortunadamente nunca. Ese incendio del norte de Tenerife abrió otro debate interesante, un debate que estaban intentando introducir en la escena pública y política ya los agentes forestales y gestores en contra de los incendios. Por ejemplo, Federico Grillo. ¿Quién no conoce en Canarias a Federico Grillo, no? Sí. Bueno, una de las personas el responsable de las tareas contra incendios forestales en Gran Canaria, una de las personas que ha introducido él y medio ambiente, bueno, pues famosas ovejas bomberos. No es que las ovejas vayan a apagar el fuego, sino que, digamos, estamos haciendo paisajes mosaico para en el momento en el que nos llegue una llama, ya sabemos dónde podemos aplacarla o incluso apagarla, ¿no? Claro. ¿Tú esa gestión, desde el punto de vista de la prevención, cómo la verías? Es una gestión muy positiva. Lo que estamos haciendo es crear zonas de amortiguación para que cuando tengamos un gran incendio forestal, pues sea mucho más factible apagarlo, incluso el fuego no se propague, es una cuestión básica. Desafortunadamente tenemos un reto en las Islas Canarias que es el abandono agrícola, básicamente de las medianías. El monte está avanzando
y se está comiendo gran parte de los cultivos abandonados, que ya incluso está feo hablar de cultivos abandonados porque gran parte de esos cultivos abandonados son montes hoy en día, ya no es ni cultivo abandonado. Sí. Ha cambiado tanto que ya es monte. Y eso es muy problemático desde el punto de vista de la gestión. Y ahí entran pues determinadas prácticas como la que tú comentas en Gran Canaria, que es muy positiva para reducir el riesgo de incendio forestal. Y eso es la gestión. La gestión es prevención y la prevención es el motor básico para reducir el riesgo en todos los sentidos. En este caso hablamos de incendio forestal, pero cualquier otro riesgo. Y tenemos que tener claro que en los escenarios climáticos que nos vamos a mover en las Islas Canarias, tenemos las condiciones propicias y vamos a tenerlas para que haya incendios forestales cada vez más peligrosos. Eso que Federico Grillo también comentaba, los incendios de sexta generación, ¿no? Aquellos que tienen vida propia, sí, para que la gente nos entienda, aquellos que crean sus propias condiciones meteorológicas, que hacen muy difícil después que los medios aéreos puedan intervenir con eficacia, que hace imposible que las cuadrillas a pie puedan aproximarse a los frentes de los grandes incendios forestales. Son incendios que únicamente se apagan cuando ya no hay nada que quemar, sí, o que las condiciones meteorológicas cambian, es decir, que llueva. Él me contaba una cosa, ¿no? Me dice, bueno, tú cuando estás en uno de esos incendios de sexta generación, tú solamente piensas en que estás en un edificio que se está desplomando. Tú no puedes agarrar al edificio. Claro. Se va a desplomar. Con lo cual, ahí tienes que dejar que haga su trabajo. Exacto. Porque no puedes meter medios, no puedes meter gente y bueno, después ya sabes que hay catedráticos para cambiar gomas en la Fórmula 1 en menos segundos, sí, que lo hace el equipo de Fernando Alonso, y después para apagar incendios también, ¿no? Pero bueno, eso es la condición humana, chico. Antes lo discutíamos en los bares tomando una cerveza o un café y ahora lo hacemos en Twitter, ¿no? Totalmente, sí. Eso es así. Es una cuestión que tenemos ahí, que los grandes incendios forestales, como bien has dicho, solo se acaban cuando no hay nada que quemar, y lo que podemos hacer y lo que hacen y lo que destinan todos los medios intervinientes es a que preservar las viviendas, las vidas humanas. Sí. Yo creo que es el objetivo al final. La lección que nos dieron los equipos contra incendios, en el gran incendio del norte de Tenerife, que lo puedes buscar si nos estás viendo fuera de las islas, lo puedes buscar en internet, es que no se quemó ni una casa. No se quemó ninguna casa. Y estaban quemándose las pestañas, ¿eh? Quiero decir que era para quemarse todo aquello. Eso me lleva a otra reflexión y otra pregunta. Ya nos vamos a despachar esto en unos 5 minutitos y ya te dejo en paz. Es el hecho de, cuando estamos hablando de los volcanes, y yo recuerdo las clases, mira, tú hablabas antes del Involcán, y hay un pesado, que se llama Nemesio Pérez. Sí. Fue nuestro primer invitado. Pero ese pesado ha tenido toda la razón del mundo cuando nos decían los periodistas, vamos a hacer cursos de información para periodistas, para que ustedes sepan lo que estamos hablando. Lo primero que nos decía siempre es que la población está sobre el volcán. No, el volcán estaba ahí. Hemos sido nosotros los que nos estamos poniendo en el volcán. Vale, tenemos ese escenario. Está contemplado. El otro día nos decía Nemesio, y lo ratificaba aquí el presidente de la Fundación Teleforo Bravo, que el TID está hablando más de la cuenta. Probablemente de forma natural, o sea, un ciclo, pero está hablando más de la cuenta. Entonces, en Tenerife puede haber una erupción, no sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Seguro. Va a ocurrir, ¿no? Y cuando digo no sabemos cuándo, no estoy hablando dentro de 300 años, no. Probablemente mucho antes, ¿no? Entonces, ese plan de evacuación, ese plan de emergencia, lo tenéis contemplado, vamos. Sí, lo tengo clarísimo. Sí, nosotros, no sé si conocías que hemos desarrollado el plan de actuación frente al riesgo volcánico de la isla de Tenerife, en mi grupo. Lo he leído. También estamos ahora con el de La Palma, y efectivamente los planes de actuación los que te permiten es básicamente dos cosas: coordinar muy bien los medios y recursos que van a intervenir, y un pilar básico para reducir, garantizar la seguridad de las personas, que es la evacuación. Son los dos pilares de un plan de actuación, es decir, cómo vamos a sacar a las personas lo más rápido posible, lo más ordenada posible, personas que pueden tener problemas de movilidad, personas que pueden estar en residencias, todo eso está contemplado, y también cómo vamos a coordinar los medios y recursos de cara a afrontar esa amenaza volcánica. Eso está ahí. La isla de Tenerife es la primera que ha desarrollado un plan de actuación, y un plan de actuación muy, muy potente en materia científica. Y está ahí, y tenemos que comprender que vivimos en un territorio volcánico, donde el riesgo volcánico está implícito en nuestras islas, que tenemos que saber que tarde o temprano vamos a tener otra erupción volcánica
Tenerife o en La Palma o en el Hierro, básicamente, y que tenemos que asumir eso, porque si no empezamos a comprender que estamos en un territorio de riesgo frente al volcán, pero también frente a otros muchos riesgos, y a mí me gusta una cuestión básica, es decir, Canarias no cuenta con una estrategia de reducción del riesgo de desastres, y eso es un imperativo de Naciones Unidas, del marco de Sendai, y es una cuestión básica, es decir, seguimos la planificación en Protección Civil Española, sigue atajando los riesgos de una forma individual. Es decir, tenemos un plan frente a inundaciones, un plan frente a volcanes, un plan frente a incendios forestales, pero los medios y recursos son los mismos para todos. Y tenemos que aprender que por tener más planes no estamos mejor preparados, que igual sería mejor tener un único plan potente, multiamenaza, multirriesgo, que nos sirviese para afrontar cualquier amenaza, independientemente de sea cual sea el riesgo, la amenaza origen. Y yo creo que eso también es un camino que tenemos que recorrer en el futuro. Abel, tú ya ahora sí termino, porque es que quería preguntarte sobre esto, porque parece que ha pasado desapercibido, o creo que ha pasado desapercibido, pero nos estuvo acongojando durante algunos días hasta que el gobierno de Canarias declaró una alerta roja. Y es que de Cabo Verde nos estaba subiendo un huracán, una depresión tropical, que no es la primera que se acerca. Has hablado del Delta, yo el Delta lo pasé trabajando. Sí. El 31 lo pasé trabajando, presentando las noticias, que me vio todo Dios, nos vio todo Dios, porque además a la competencia se le fue la luz. Solo se quedaron ustedes. Solo nos quedamos nosotros, y pasé un 31M que todavía la gente me lo recuerda, es una cosa tremenda, ¿no? Y claro, yo veo cómo se va asomando la patita, ¿no? Sí. Y cómo va viniendo. El Delta está ahí, pasó hace un montón de años, no, el Delta está ahí. Está ahí presente. Está el espíritu del Delta ahí, ¿no? Y tuvimos Hermín hace apenas un año y medio. ¿Eso también lo tienes en tu cabecita? Lo tenemos, y mira, te doy datos. Sabemos que nuestras aguas se están calentando a un ritmo mayor que otros sectores del Océano Atlántico. Sabemos que se están dando las condiciones para que cada vez más se conformen fenómenos de origen tropical, bien sean depresiones tropicales, tormentas tropicales o huracanes, que son las tres tipologías que hay. Y nuestro grupo de investigación, entre los que yo me incluyo, hemos estado investigando qué está pasando con los fenómenos de origen tropical en el Atlántico Norte. Y la conclusión que te puedo decir para finalizar es que cada vez más las trayectorias se están aproximando a nuestras aguas. Y es muy probable que en los próximos años, las próximas décadas, nos pueda visitar un fenómeno de origen tropical, tormenta tropical, incluso un huracán de categoría pequeñito, de categoría 1, por ejemplo, a las Islas Canarias. Abel López, hoy ha sido un placer conocerte. Sí. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, aunque ya me he enterado que viniste primero a testar. Vine primero a testar y muy, muy contento. ¿Te sabe bien? Muy bien, y tengo que volver más. No me puedo quejar. Bueno, te necesitamos, ¿vale? A tu equipo gracias también. Y a tu equipo también. Muchas gracias, un placer. Venga. Ah.